Ahora, ¿quién se vestía? ¿Quién tenía sus vestiduras piedras? ¿Quién llevaba sus vestiduras piedras? En el Antiguo Testamento dice que los sacerdotes llevaban piedras, sus vestiduras. Amén. Entonces dice que Luzbel, sus vestiduras eran de piedra. Amén. Llevaba el rubí, el topacio y el diamante. Amén. Entonces quiere decir que era un sacerdote, ya que Dios le había hecho su ropa con piedras preciosas. Y solo los sacerdotes eran, hermanos, los que se ponían ese efod. Amén, que tenía sus piedras. O sea que en el Edén no solo era un lugar donde había estado Adán y Eva. Amén. Antes de ellos había estado Luzbel. Amén. Dice la palabra que ahí se paseaba él. O sea, antes de él Satanás estuvo allí. Amén. Entonces estamos viendo que cayó él y también cayó ¿quién? Adán. Amén. Entonces estamos viendo que el Edén fue el primer templo que había tenido el Señor. Vamos a hablar de los templos. Porque ahora nosotros somos templos andantes. ¿Cuántos son templos del Espíritu de Dios? Amén. Y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar de los templos que Dios ha tenido. Amén. Y vamos a ver también cómo terminaron esos templos. Ahora sabemos que Dios le había revelado el modelo del templo a Moisés en el desierto. Ahí estaba el tabernáculo de Moisés. Amén. Sabemos que desde ahí era sombra y figura de lo que iba a venir. ¿Por qué le digo de lo que iba a venir? Porque usted sabe, hermano, que ese tabernáculo en el desierto se armaba y se quitaba. Y dice que lo llevaban donde Dios les decía que tenían que llevárselo. Era movible. Y ahora nosotros somos templos movibles. Somos el tabernáculo, pero en humano. Amén, aleluya. Está dentro de nosotros. Era de lo que iba a venir, hermano. Amén. Entonces sabemos, hermano, mire, que ahí Moisés andaba. Amén. Entonces vemos en Éxodo 25:8. Vaya al versículo 8. Amén. Y dice que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos. Conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Estas fueron instrucciones de Dios. Como Dios quería su templo, y se lo dice a Moisés. Ahora miremos nosotros un poquito sobre la historia de Israel y cómo ellos se organizan para poder tener su templo. Vemos que primero estuvo ahí, hermano, estuvo Abraham, ¿verdad? Después siguió Isaac. Luego dice, hermano, que estuvo ahí Jacob, y de él salieron los 12 tribus de Israel. Ahora ahí vemos que llegan los días del hombre y ellos se van a Egipto. Y dice que dejan Canaán y se quedan por 400 años. Y después vemos que de ese tiempo Dios levanta a Moisés para poder libertar a su pueblo de la esclavitud. Ahora, estando ellos libres, amén, ahí, hermano, el pueblo de Israel dice que entran a Canaán. Amén. Y entonces cuando entran a Canaán dice que ellos, hermano, entonces están ahí, viene un hombre, viene un hambre, perdón, viene la hambruna. Amén. Y dice que ellos, hermano,
says that Luego se van a Egipto. they go to Egypt. Y entonces ahí se quedan durante 400 años. Then they stay there for 400 years. Luego de los 400 años, hermano, dice que se levanta ahí Moisés. After 400 years, Moses rises. Moisés ahí liberta a ese pueblo. Moses is there to set the people free. Pero estando el pueblo en el desierto, But the people being in the desert, Dios dice que ahí le da los planos, it says God there gives them the design. se podía decir arquitectónicos a Moisés, de cómo hacer el tabernáculo. You could say architectural, how to design the tabernacle. Amén. Para que Dios se podría manifestar ahí y tuviera comunión con su pueblo. So that God could manifest and they could have communion with their people. Donde se iba a manifestar la presencia de Dios. Where the presence of God would manifest. ¿Y cómo se manifestaba la presencia de Dios? And how was the presence of God manifested? En forma de nube, ¿usted se acuerda? In the form of a cloud. Dice que cuando la nube se movía, It says that when the cloud would move, era momento de levantar el tabernáculo y moverse. Y donde la nube se quedaba, ahí ponían el tabernáculo. it was time to pick up the tabernacle, then they would move, and then where the cloud would stay, they would place the tabernacle there. Amén. Amen. Entonces dice que estando ahí, hermano, en el desierto, So being there in the desert, el pueblo del Señor tendría un lugar donde bajara, donde podrían tener la presencia de Dios. God's people would have a place where they would have the presence of God, Y ahí pusieron como sacerdote a todos los de la tribu de Leví. and then they're placed there as priests, all those from the tribe of Levi. Pero ahora, más sin embargo, en el Salmo 78, 60, But in Psalm 78:60, si usted se va conmigo, dice que abandonó la morada en Silo, it says he abandoned the dwelling in Sino, la tienda que había levantado entre los the hombres. tent that he had raised upon men. Ahora, si usted, hermano, recuerda que cuando el hombre estaba en el huerto, If you remember when the man was in the garden, fueron sacados del huerto. ¿Por qué? they were removed from the garden. Why? Porque el hombre había fallado, él había pecado, ¿verdad? Because the man had failed and he had sinned. Ahora Dios mandó a hacer un tabernáculo, el cual era movible. Now he made a tabernacle that was mobile. Y ese templo estuvo en todo el tiempo de Moisés. And now that temple was there during the time of Moses. Pero ahora, si vemos esto así, la representación que iba a pasar más adelante, If we see the representation that was going to happen going forward, amén, ahora somos nosotros, tú y yo, que estamos aquí presentes. Aquí podemos, ¿dónde se manifiesta Dios ahora? now it's you and I that are present. Where does God manifest En himself? nosotros, ¿verdad? In us. Amen. Cuando usted le alaba, When you worship him, cuando usted le adora, when you worship him, cuando usted le danza. ¿Por qué danza? when you dance for him, why do you dance? Porque algo siente dentro de usted, ¿verdad? Because Está alabando a Dios. You're worshiping Usted God. canta. You sing. Amén. Amen. Usted adora y donde quiera que usted va, You worship, and wherever you go, ahí va la presencia de there Dios. goes the presence of the Lord. Amén. Amen. Entonces eso se convirtió en una figura de un templo que iba a venir. So he was converting a figure of a temple that was coming, Amén. Siendo nosotros ese templo caminante ahora. us being that walking temple. Con una alabanza. Dice que llevamos la alabanza por dentro, hermano. It says with the worship we carry it inside. Por eso dice, hermano, que Dios, That's why it says that God, amén, dice que Él morará ahora en los corazones de nosotros, ¿verdad? it says that he will dwell in our hearts. Usted sabe, hermano, que en el Antiguo Testamento Dios llama a Moisés y le da las tablas. In the Old Le Testament, da los mandamientos en las tablas, the Lord calls Moses and he gives him the commandments in the tablets. ¿verdad? ¿Dónde escribió los mandamientos el Señor? Fueron en una tabla. Where did the Lord write the commandments? In a tablet. Amén. Porque antes usted sabe que el Espíritu Santo Before you know that the Holy Spirit solamente venía sobre las personas que iban a hacer algún trabajo de parte de Dios, una diligencia de parte del Señor. he would only come upon those that were going to do a work from on the Lord. Pero ahora, hermano, dice el Señor. But the Lord said, Ahora cuando vino el Espíritu Santo, ¿a dónde está? when the Holy Spirit came, where was he at? Mora dentro de nosotros. He dwells inside of us. Por eso ahora están escritas sus leyes en la tabla de nuestro That's why his laws are written in corazón. the tablet of our heart. Ahí es donde el Señor escribe sus mandamientos. Por eso usted sabe, That is where the Lord writes his covenants. amén, qué es lo que le gusta a Dios. Por eso muchas de las veces, hermano, ¿cuántos se sienten mal cuando cometen algún pecado delante de Dios? That's why many of you know when you commit a sin before God. Porque ya lo lleva adentro. Acá adentro lleva usted los mandamientos del Señor. Están escritos en nuestro corazón. Because God's commandments are written in your heart. Amén. Amen. Gloria al Señor. Dele palmas a Dios. Glory to our Lord. Give palms to our Lord.
Dice 1 Samuel 7, 1 Samuel 7 says, versículo 1. verse 1, Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, and the men of Hanim came. tomaron el arca del Señor They took the ark of the Lord, y la llevaron a la casa de Abinadab and they took it to the house of Abinadab en la colina. in the column, Y consagraron a Eleazar su hijo and they consecrated Eleazar his para que son, guardara el arca del Señor. so that he would keep the ark of the Lord. Y sucedió que pasó mucho tiempo. And it happened that a lot of time passed. ¿Cuánto tiempo pasó? How much time had passed? 20 años. 20 years. Desde el día en que el arca se quedó en Kiriat Jearim The ark stayed in Kihiram Herdin, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. and all the house of Israel, they desired the Lord. Estamos viendo que en el tiempo de Moisés, We are seeing that in the time of Moses, allí en el desierto, they're in the desert. dice que llegan a un lugar llamado Silo. They arrived to a place called Cyrus, Y ahí, hermano, lo dejan. Dice que pasan el tiempo de los jueces. and it says the time of judges passes. Viene el tiempo ahí donde el pueblo de Israel fue gobernado por un rey. The time comes when the people of Israel were governed by a king, Pero Saúl, que fue el primer rey nombrado, but Saul, who was the first named king, nunca fue a consultar el arca. he never went to consult the ark. Amén. Nunca fue y consultó, hermano, al Señor. He never went and consulted the Lord. Dice en el Salmo 78, dice que es cuando el Señor abandonó el tabernáculo de Silo. Psalm 78, it says, when the Lord abandoned the tabernacle of Cyrus, O sea, quedando solo el edificio, so the building was left alone. o sea, solo se quedó la parte arquitectónica. Only the architectural part was left. Por eso, hermano, hemos tal vez insistido que de nada serviría tener un templo con una linda arquitectura Maybe we would insist that it does no good to have a temple with beautiful architecture. y que la presencia de Dios ya no estuviera. ¿De qué sirve? And for the presence of the Lord not to be here, it does no good. Amén. ¿De qué sirve, hermano? It does no good. Si no está la presencia de Dios. If God's presence is not Ahora here, sabemos nosotros que el templo we know that the temple, es el centro de la oración. it's the center of prayer. Pero ahora, hermano, lo que nos debería de importar es que en el templo dice que está la presencia What we should care is that in the temple, the presence is found. de Dios. Pero si no está la presencia de Dios, But if God's presence is not there, no serviría de nada, ¿verdad? it would do no good. ¿Cuántos aquí oran? How many of you here pray? Porque en un templo, en una iglesia, cuando hay iglesia, tiene que ver ¿qué? In the temple, in the church, Oración. there has to be prayer. Tiene que ver adoración. There has to be worship. Tiene que ver alabanza. There has to be worship. Amén. Entonces, ¿cuántos oran? How many of you pray? Amen. Recuerde que usted es el templo de Dios. Usted ora. Remember, you're the temple of the Lord. Do you pray? Porque en un templo tiene que ver oración. In a temple, there has to be prayer. Porque si no ora, entonces quiere decir, hermano, que la presencia de Dios no está ahí. Solo está el puro templo, pero no hay la presencia, no está la presencia ahí. If you don't pray, that means that the presence of the Lord is not there. You only have the temple. empty. Siquiera hay un quebrantamiento cuando usted ora. Do you feel like you're broken when you pray? Hello. Hello? Siquiera hay, hermano, cuando usted está empezando a adorar, ¿se quebranta? When you start to pray, do you break down? Unos nada más dijeron sí, amén. Y Only los a demás few. como que se pusieron a pensar, Dios mío, no pasa nada cuando lloro. A few said amen, and a few said nothing happens when I pray. No sale ni ninguna lagrimita. Not even one tear comes out. Solamente cuando vengo a la iglesia, pastor. Only when I come to church, pastor. Porque aquí está la presencia del Señor, está el arca. Pero usted tiene el arca también dentro de usted. Usted tiene la presencia dentro de usted. But you also have the presence, the ark inside of you. Lo que pasa, hermano, que cuando la presencia se va, What happens is when the presence leaves, solo se queda el puro cuerpo only the body remains sin presencia de Dios. without presence from God. Amén. Entonces, ¿cómo es que se alimenta y se mantiene la presencia de Dios? How is it that you feed and you maintain the presence Dice of God? que el Señor habita en medio It says the Lord dwells in the de middle su alabanza. of His worship. Entonces, si no hay alabanza, no hay presencia. If there's no worship, there is no presence. Si no hay adoración, no hay presencia. If there's no praise, there's no presence. Amén. Dígale que está a su lado, ¿cómo está el templo de Dios? Tell the one that's next to you, how is the temple of God? ¿Hay presencia o no hay presencia? Dígale. Is there presence or is there no presence?
Porque vemos que Saúl, We see that Saul, ¿quién era Saúl? Saúl era rey, hermano. who was Saul, he was king. Pero vemos, hermano, que él en ningún momento consultó a Dios, en ningún momento, hermano, levantó altar a Dios. And we saw that he did not consult God, he did not raise an altar. Así hay muchos cristianos That is how many Christians are, que en la casa son lámparas apagadas, pero en la iglesia según son luz. that at home they're lights that are turned off, but at church they are light. Amén. Acuérdense que estamos hablando de los templos. Remember that we're speaking about the temples. Porque estamos viendo que el templo del Edén, hermano, We're seeing that the temple of Eden, la presencia de Dios se fue. the presence of the Lord left, Vino muerte al hombre. death came to Fue el man. primer templo. El segundo templo fue la de Moisés. It was the first temple. The second temple was that of Moses. Amén. Amen. Entonces estamos viendo, pero nosotros, dice la palabra, que somos templo y morada del Espíritu Santo. But we, says the word of the Lord, that we are a temple and Donde dwelling of the tiene Holy que haber, Spirit, hermano, todo el tiempo incienso. where incense always has to be found. Amén. Tenemos que quemar incienso siempre. We always have to have burnt offerings always. ¿Y qué es el incienso? And what are these burnt Es la offerings? oración y la adoración de los santos. It's the prayer and worship of the saints. Dígale que está a su lado, ¿quemas incienso o nada? Tell the one next to you, do you have burnt offerings or not? Amén. Amen. Porque Saúl era un rey que no buscaba la presencia de Dios. Saul was a king that did not seek the presence of the Lord. Esto sería como un pastor que no va al culto, que no va, hermano, que no busca la presencia. Figúrese usted que yo le diga venga al matutino y que yo no venga. This is like a pastor that does not seek the presence. Imagine I tell you to come to a matinee and I don't come. O que siempre venga tarde a los cultos. Or I'm always late, arriving late to the services. Hello. Hello. ¿Cómo se vería, hermano? Mira, Saúl, hermano rey, pero no buscaba la presencia de Dios, no consultaba a Dios. Saul was king, but he did not seek the presence of the Lord. Yo le diga, hay matutinos, hay culto a las 2 de la mañana, I would say there's services at 2 a.m., pero yo no venga. but I don't come. Hay vigilia, pero yo no venga. There's vigils, but I don't come. Figúrese usted, hermano, no consulto a Dios. Can you imagine? I do not consult God. Entonces, ¿de qué sirve? So it does no good. ¿Cómo terminó Saúl? How did Saul end? Desechado. Disowned. Ahora recordemos que lo primero que hizo, Now let's remember the first thing that que he hizo did. Dios aquí, ¿qué hizo? What was it? The first thing that he did? Dijo, ¿sabes qué? Me buscaré He says, I will seek uno conforme one that is conforming. a mi corazón. ¿Y a quién buscó? And who did he seek? A David, David, que tomó la posición del rey Saúl. that took the position of the king Saul. Amén. ¿Y qué fue? Fue a organizar el templo y se dio cuenta, hermano. He went to organize the temple and he realized Hermano, mire, Dios toma a David, God takes David, alguien que verdaderamente someone that lo truly consultara, buscara conforme a su corazón. would consult him and seek him according to his heart. Saúl, hermano, Saul, dice, hermano, que no tenía, Dios no le hablaba, God did not speak to him. ni por Urín, ni por Tumín, He did not speak ni in por any way. profecía, ni por prédicas, No prophecy, no preachings. ni por profeta, ni por nadie, He would not speak to him through Ni por prophets or no one, sueños. not even by dreams. nada. Nothing. Amén. Entonces estamos viendo, hermano, que estaba, diga conmigo, estaba seco. So he was dry. Ya no tenía el arca del Señor. He did not have the ark of the Lord. Amén. Entonces estamos viendo aquí que David, ¿qué es lo que hizo? So we're seeing here, what is it that David did? David, hermano, ¿qué es lo que hizo? Fue traer el arca de nuevo. He went to go bring the ark again. Saúl la pierde. Saul, he Pierde la loses it. presencia de Dios. He loses the presence of God. Entonces estamos viendo, hermano, que podemos perder la presencia de Dios también. So we are seeing that we can also lose the presence ¿Cómo of se God. pierde la presencia de Dios? How do you lose the presence of God? Cuando no buscamos y hacemos las cosas todo el tiempo sin consultar a Dios. When we don't seek and we do things without consulting God. Cuando hacemos a Dios un cero a la izquierda. When we do not we take God for granted. Cuando yo decido, When I decide, por mi propia cuenta, hago mi propia voluntad I do my own will y no decido and I don't decide consultar y respetar la decisión de Dios en mi vida. to consult and respect the decision of the Lord in my life. Amén. Amen. Porque cuando somos templo y morada del Espíritu de Dios, When we're temple and dwelling of the Holy Spirit, Dios nos dirige y nos da dirección, nos da revelación. God directs us, gives us a revelation. Amen. ¿Cómo en realidad, hermanos, estamos? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su voluntad de nosotros? How we are in reality, what is His purpose, what is His will.
Amén. Amen. Entonces aquí vemos que se puede perder todo. So here we are seeing that you can lose everything. Pero hermano, cuando se pierde la presencia de Dios, But when you lose the presence of es God, lo peor. that's the worst thing. Amén. Es lo peor. Amen. That's the Usted worst sabe thing. que David, ¿qué hizo David? What did David do? David dijo, ¿sabe qué, Señor? Quítame todo lo que tú quieras si quieres, He said, take away everything that you want, pero menos tu presencia. but do not take your presence. Le quitaron a su hijo, ¿se acuerda usted? They took his son away, do you remember? Pero cuando el Espíritu Santo se iba de su vida, ¿qué hizo? Dio el grito al cielo But when the Holy Spirit was leaving his life, he screamed. y dijo, ahí sí estoy frito, estoy muerto. And he said, there I am dead. Porque sin la presencia de Dios If the presence of God, estamos muertos. without the presence of God, we are Amén, dead. no somos nada. Without him, we are nothing. Entonces tenemos que cuidar la presencia de Dios en nuestra vida. So we have to take care of the presence of God in our life. Porque ahí donde pueden cumplirse las promesas de Dios. Y la promesa de Dios solamente son sí And the promises of the Lord are yes. y amén. Porque si Dios te lo prometió, If God promised, ¿será que miente Dios? is it that God lies? Dios cumple. God fulfills. Entonces pueden haber promesas cumplidas, pero si tú le buscas, si tú le agradas, si tú haces su voluntad. There could be promises that are fulfilled if you please him, if you do his will. Porque si Dios ya no está ahí, If God is no longer there, entonces, hermano, no hay promesas cumplidas. there's no promises that are fulfilled. Por eso que le dijo Dios a Elí, lejos esté yo ahora What did God tell Eli? Far away am de I cumplir lo que te había prometido. to fulfill what I had promised to you. Entonces Dios también se arrepiente. God also repents. Porque ¿cuántos tienen promesa de Dios? How many of you have promises from God? Entonces cuídate, cuida tu relación con Dios. Take care of your relationship with God. Cuida tu relación con Dios. Take care of your relationship Si with quieres God. ver esas promesas cumplidas en tu vida. If you want to see those promises fulfilled in your life. Amén. Amen. Recordemos que cuando Moisés iba hacia Canaán, Dios le dice, Remember when Moses was going towards Canaan, God yo tells te him, prometí que te iba a entregar a Canaán. I promised that I was going to deliver you to Canaan. Pero eso sí te digo, ¿sabe qué? Lejos esté de mí ahora. Mejor voy a mandar un ángel que vaya contigo. But I tell you, far away, let that be from me. I will send an angel to go with you. Porque yo ya no voy a estar con ustedes. I will no longer be with you. ¿Qué es lo que pasó? What happened? ¿Por qué Dios se había arrepentido? Why did God repent? Dios estaba enojado. God was angry. ¿Usted sabe que el pueblo renegando, el pueblo hermano todo el tiempo cuestionando? The people were complaining and questioning all the time. Amén. Entonces Dios dijo, ¿sabe qué? Ya no más. Yo le prometí jugar Canaán, pero ya mi presencia no va a estar. God said, no more. I promised Canaan, but my presence will no longer be with you. ¿Y qué dijo Moisés? And what did Moses say? Señor, entonces yo no voy tampoco, yo me quedo aquí. Lord, then I'm not going to go, so I will stay here. Tú te vas a quedar aquí, Señor, en el desierto, y yo me quedo contigo. You're going to stay here, Lord, and I will stay with you. Amén. Amen. Entonces, qué mejor, hermano. Aunque, mire, hermano, usted puede tener un jardín de rosa, pero si no está Dios ahí, If you can have a garden of roses, but if God is not there, amen, de nada sirve. it does no good. Es como decirte, puedes tener el mejor traje de gala, puedes tener el mejor perfume, You can have the best suit, the best perfume. puedes decorarte, adornarte de joyas, You can decorate yourself with jewels. puedes predicar, hermano, con el mejor traje de caché que tú tengas, de $4,000, $5,000. You can preach with the best suit that you have, $4,000 or $5,000. Pero si la presencia no está en ti, si no está en ti la unción, ¿de qué But sirve? if the presence is not inside of you and the anointing is not with you, it does no good. No sirve de nada. It does no good. Estás muerto. You are dead. Por eso hay que cuidar la presencia. Por eso no deberíamos decirle siempre, yo quiero estar, Señor, donde tú estás. That's why we have to say, Lord, I want to be where you are at. Amen. Porque aunque Dios te haya prometido, te lo voy a dar porque te lo prometí, pero yo no voy a estar contigo ya. Even though God tells you, I'm going to give it to you because I No me promised, des nada, papá. but I'm not going to be with you. Yo te prefiero a ti. Don't give me anything, Father. I prefer you. Amen. Amén. ¿Cuántos prefieren a Dios? How many of you prefer God? Amen. Te voy a dar tu carro que te me pediste, sí, pero ya no voy a estar contigo. I'm going to give you the car that you asked for, but I'm not going to be with you. Te voy a dar tu casa, sí, pero no voy a estar contigo. ¿Qué vas a hacer? I'm going to give you your house, but I'm not going to be with you. What are you going to do? Yo no quiero nada, yo no sé usted. I don't want anything. I don't know about you. Porque yo quiero a Él. Because I want Him. Amen.
Yo algo que le digo al Señor, Señor, aunque no haya cielo, I told the Lord, even though aunque no haya mar de cristal, or oceans of crystal, porque muchos andan tras el mar de cristal. many are walking after the crystal oceans. Mire, casa por la calle de oro, dice el hermano. Thank you for the streets of gold. Aunque says the no haya Lord. eso, Even if that is not found, yo le digo, quiero estar contigo. I tell him I want to be with you. Amén. Amén. Me basta con estar con Él. I only want to be with you. Amen, amen, Amén. amen. Entonces, algo que nosotros deberíamos aprender So what we need to learn es que no debemos ir a esos lugares, hermano, que aunque sean hermosos, cómodos y lujosos, we shouldn't go to those places even though they're comfortable. si no está el luxurious. Señor, de nada sirve. If the Lord is not there, it does no good. Usted puede ir a un templo si quiere, hermano, acoginado los asientos, hermano, You could go to a temple with very con cushiony una seats, sinfónica, hermano, with a symphonica, todos de traje con corbata, hermano, de 5,000 cada uno, hermano, all wearing suits dólares. and ties of $5,000 each. Unas danzarinas que, hermano, decoran todo el altar, hermano. Dancers that decorate the whole altar. Pero si no está Él, But if he's not there, ¿de qué sirve? it does no good. Amen. ¿De qué sirve si no está Dios? It does no good if God is not there. Amen. Mire, dice que todos dejaban, hermano. ¿Se acuerda usted, hermano? Dice que el hermano iban a escuchar a Juan el Bautista y dejaban ese templo arquitectónico de oro. It says they would go hear John the Baptist and they would leave that architectural temple of gold. Y todos preferían oír a Juan, hermano. Olía a camello. And they all preferred to see John. He smelled like camel. Comía langosta. He would eat lobster. ¿Cómo olía? How did he smell? Usted se acercaba, hermano. He would come near him. No olía a perfume de 7 machos. He did not smell like perfume. Pero ahí querían estar con, hermano, escuchándolo a Él. There they wanted to be listening to him Porque Dios estaba con Él. because God was with him. Pero hay mucha gente que le gusta buscar lo cómodo. There's many people that like to seek the things that Le are gusta comfortable. buscar lo lujoso. They like the things that are luxurious. Cuando miran una iglesita chiquita con una fachada por fuera, When they see a small church with the facade on the outside, qué vergüenza si me ven saliendo de aquí. how embarrassing if they see me coming out from here. Pero si supieran que Dios se manifiesta If they only knew that God manifests, más donde está la humildad, more where the humbleness is, donde le dan su lugar. where they give him his place. Amén. Dele palmas al Señor. Give palms to the Lord. Aunque mandes a hacer una iglesia arquitectónica de 2 millones, 20, 40, 50 millones de Even dólares, though you build a church of $20,000, $40,000 million, de nada te sirve it does no good si la presencia no está ahí de Dios. if the presence of God is not there. Ahora David dice que toma el arca, se la lleva David takes the ark and he takes it y comienza el deseo de hacerle casa a Dios. and he starts to make the house for the Lord. Pero Dios le da todo, hermano. Se sabe los planos a David, God gives the design plans to David, pero no permite que David se lo haga. ¿Quién se lo hizo? does not allow for David to do it. Who built it? Salomón. Solomon. Y ese es el templo de Salomón. And that is the temple of Solomon, Templo del Edén, Moisés. temple of Eden of Moses. Viene el templo de Salomón. There comes the temple of Solomon. Y ese templo de Salomón fue destruido por los babilónicos. Temple of Solomon was destroyed by the Babylonians. Por el rey Nabucodonosor, 70 años, dice hermano, de cautividad. By King Nebuchadnezzar, 70 years of captivity. Vaya Primera de Reyes 6:14. Go to 1 Kings 6:14. Dice Salomón, pues, y voy rápido porque Dios mío, donde digo quiero acabarlo. I'm going fast because I want to finish. Salomón pues edificó la casa y la terminó. Solomon built the house and he finished it. Ahora viene Salomón, la empieza Now Solomon comes and he begins a edificarla. it. He starts to build. Lo que yo quiero que usted preste un poco atención What I want you to pay attention, de cuánto ataque hay para el templo, hermano. Mire, look at the altars hay of the mucho temple. ataque para el templo, hermano. There's so many altars for the temple. Está el Edén, There's Eden, ataque. attack. El tabernáculo, otro ataque de Moisés. Tabernacle, another attack of Moses. Viene el templo de Salomón Temple of Solomon comes. y otro ataque. ¿Cuánto ataque hay en el templo? And another attack. How many attacks? come Dígale to que the está a su temple? lado. ¿Tú eres templo?
Tell the ones next to you, you're a temple. Prepárate porque hay mucho ataque, Be dígale. prepared because there's a lot of attacks. Hay mucho ataque para aquellos que creen que siendo templo es very easy. No, va a haber ataques. There's attacks for those that think the temple is fancy. There's going to be attacks. Si eres templo, hay ataques porque hay muchos ataques a los templos. There's many attacks to the temples. Amén. El primero por el pecado, lo sacaron de ahí. The first one because of sin, they were removed. Y el otro por descuidarlo. The next one because they did not take care of it. Pero siempre el diablo quiere atacar el templo. But the devil always wants to attack the temple. Entonces vemos aquí que pasa el tiempo, pero teniendo, hermano Israel, un templo tan hermoso, lujoso, hermano, hermoso. Time passes, but Israel having such a luxurious temple. Pero dice que el pueblo de Dios It says aún así le dio la espalda. the people of God even so gave them their Dios back. les manda profetas God sends them prophets, diciéndoles que cambien, telling them to change, pero no le hacen caso. but they do not listen. La gente iba, se congregaba en el templo. People would go and congregate in the temple. Dios hablaba, God would speak, pero no hacían caso. but they did not listen. Amén. Permitiendo entonces el Señor agarra y dice Dios, ¿sabe qué? Pues los voy a dejar que venga su enemigo y se los lleve. The Lord said, I'm going to let your enemy come and take you then. Entonces, ¿qué hace Dios? So what is it that God does? Permite que le quemen el templo He allows for the temple to be burned, y se los llevaran cautivos por 70 años, hermano, como esclavos. and they were taken captive for 70 years as slaves. Quiero que preste atención, I want you to pay attention. porque si no presta atención, usted se va a perder todo. If you don't pay attention, you're going to lose the whole thing. Dice que cuando se acabaron esos 70 años It says when the 70 years were de over, cautividad, dice que regresan, hermano, a Israel. at captivity, they returned to Israel. Y dice que cuando regresan a Israel, dice When they returned to Israel, it says que el templo, hermano, ahí lo empiezan a restaurar they start to restore the y fueron temple, restaurados por Esdras y Nehemías. and they were restored by Esdras and Nehemiah. Dice Esdras 5:2, vaya Esdras 5:2. Ezra 5:2, Dice Zorobabel, it says Zerubbabel, hijo de Salatiel, son of Gabasiah, y Jesús, hijo de Josadac. and Jesus, son of Kosalah. Se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. They rose and they started to build the house of the Lord in Jerusalem. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. And the prophets of the Lord were there supporting. Aquí estamos viendo que, hermano, el templo había sido restaurado por Esdras y Nehemías, We see the temple had been restored by Ezra and Nehemiah, que había sido profanado por los griegos y Antíoco Epífanes. had been profaned by the Greeks and Antipas. Entonces dice que empezaron a restaurar el templo y estaba a cargo de Zorobabel. They started to restore the temple, and he was in charge of Zerubbabel. Ahora el mismo templo de Salomón era el mismo templo de Zorobabel. The same temple of Solomon was the same temple of Cuando Zerubbabel. leemos el libro de Esdras y Nehemías, When we read the book of Ezra and Nehemiah, ahí podemos ver la restauración. there we can see the restoration. Pero dicen los estudiosos de la Biblia, hermano. But it says the studios of the Bible, Amén. Dice que le llegaron a poner el templo de Zorobabel, it said they named it the temple of Zerubbabel, pero realmente era el mismo, el templo de Salomón. but in reality it was the same temple of Claro, Solomon. ya no era igual, ya no era con los mismos lujos que le había puesto Salomón. Clearly it was not with the same luxuries that Solomon had placed. Salomón lo había hecho con oro puro. Solomon had built it with pure gold. Los babilónicos la queman. The Babylonians, they burn it. Todo, hermano, hasta las paredes, dice, para derretir el oro y poder extraerlo. Even the walls to melt the gold and to be able to extract it. Ahora viene, hermano, Zorobabel con la ayuda de Esdras y Nehemías, lo vuelven a restaurar. Zerubbabel comes with the help of Ezra and Nehemiah, and they restore it. Restauran las paredes, restauran las puertas, They restore the walls and the doors, pero ya no fue con los lujos que tenían. but it was not with the luxuries that they had. Ya no eran aquellas puertas y paredes tan hermosas, pero aún así lo restauraron. It was not with those luxurious doors and walls, but even so they were restored. Aquí hay algo que nosotros tenemos que aprender. Here there's something that we have to learn. Que el diablo lo que quiere What the devil wants es destruir los templos. is to destroy the temples. Ahora, ¿quiénes son los templos de Dios? Who are the temples of God? Nada más 2 son templos, los demás no. Only two are temple, not the rest. ¿Quiénes son los templos de Dios? Who are the temples of God? Amen. Pues dígale que cuídate porque el diablo quiere destruirte. Tell the one that's next to you, take care of yourself because the devil wants to destroy you. Quiere destruirte, dígale. He wants to destroy you, tell them. El diablo odia los templos de Dios. The devil hates the temples of God.
odia los templos de Dios. He hates the temples of God. Entonces dice que los griegos So it says that the Greeks llegaron y un hombre llamado Antíoco Epifanes and a man named Antipas, destruye ese templo también. he also destroys this temple. Ahora, en los días de Jesús había un templo que se llamaba también el templo de Herodes. In the time of Jesus, there was a temple called the Temple of Herod. Amén. Quiero llevarlo a Juan 10:23. I want to take you to John 10:23, Y voy un poco rápido porque, Dios mío, and I'm going fast. yo sé que usted se llamó, que está, pastor, apúrele. I know you're saying, Pastor, hurry up. Veo unas caritas como que... I see No some, volteen atrás, por favor. I see some faces. Don't turn around. Dice, era invierno It says that it was winter, y Jesús andaba por el templo and Jesus was walking through the temple en el pórtico de Salomón. in the portico of Solomon. Entonces ese templo se llamaba el templo de Herodes So that temple was called the Temple of Herod. porque lo hizo que se remodelara. He made it to be remodeled. Le volvió a poner oro He placed gold again y muchas cosas de valor. and many things of value. Ese fue el mismo templo, hermano, que remodeló Zorobabel, This was the same temple that Zerubbabel, el templo de Salomón. the Temple of Solomon. Dice que fue el mismo templo cuando llega Jesús It says it was the same temple when Jesus arrives. y va y miran que estaban todos los vendedores ahí, hermano. And he goes and he sees all the merchants there. ¿Se acuerda cuando el Señor agarra un látigo y se enoja? Remember when the Lord takes a whip and he gets angry. Y dijo, ¿qué han hecho de la casa de mi padre? Cueva de And he ladrones. says, what have you done with the house of my father, cave of robbers? Amén. Y se enoja y dijo, la casa de mi padre es casa de oración. And he gets angry and he says, the house of my father is house of prayer. Amén. Ahí es donde el Señor Jesucristo entra y dice que le entró el celo por la casa, hermano, del Padre y reprende a los fariseos. The Lord Jesus Christ, he rebukes the Pharisees. Ese es el mismo templo de Salomón. That is the same temple of Solomon. Amén. Ahora los teólogos le llaman el templo de Herodes. Now the theologians call it the temple of Herod. Y es donde Jesús, hermano, le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Se acuerda usted? That's where Jesus says, rock upon rock will not stand. Y ahí es donde hay dos templos físicos. That's where there's two physical temples, El de Herodes the one of Herod y el del Padre. and the one of the Father. Pero después viene el templo espiritual, el templo del Hijo. Then after comes the spiritual temple, the temple of the Son. Ellos no habían entendido And they had not understood que el Señor les dijo, en 3 días lo vuelvo a levantar. that the Lord said, in 3 days I will build it again. ¿Cómo lo vas a levantar en 3 días? What happened with you? How are you going to build it in 3 days? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa a ti si tardamos 40 años para construir y levantar este templo? What's wrong with you? It took 40 years to build this temple. Y tú dices que en 3 días lo vas a levantar. And you said in 3 days you're going to rise it El again. Señor le estaba hablando que él al tercer día iba a resucitar. The Lord was speaking that in the 3rd day he would resurrect. Amén. Estaba hablando del templo de él mismo. He was speaking about his own temple. Amén. Pero también vienen los romanos y destruyen ese templo. The Romans come and they also destroy that temple. Y le vuelven a traer todo el oro, hermano. And then they take all the gold again. Y vuelvan, hermano, a destruir esas obras arquitectónicas tan hermosas. And they destroy all those architectural creations. Entonces vemos que desde esos tiempos Israel no ha tenido templo. From that time, Israel has not had a temple. El deseo de ellos es tener Their desire is to have. un templo, es hacer el tercer templo. It's to build the 3rd temple. Amén. Amén. Es hacer el tercer templo. It's to build the 3rd temple. Pero nosotros como cristianos But as Christians, sabemos que el tercer templo we know that the 3rd temple, no va a estar lleno de gloria, hermano. it's not going to be full of glory. Sino que ese tercer templo, ¿quién lo va a utilizar? Who's going to use that 3rd temple? ¿Quién cree usted que lo va a utilizar? ¿Quién se va a poner ahí? Who do you think is going to be a place? El above there? anticristo, ¿verdad? The Antichrist. Entonces será llamado el tercer templo. Then it will be called the 3rd temple. Entonces miremos los templos arquitectónicos que se hicieron. So let's see the architectural temples that Templo were de built. Moisés, Temple of Moses, el templo de Salomón, Temple of Solomon, el mismo de Zorobabel y el mismo de Herodes. ¿Está conmigo? the same of Zerubbabel and the same of Herod. Are you with me? Entonces después de que Cristo se va, After Christ leaves, hermano, dice, entra a qué? La gracia, ¿verdad? enters what? The grace. Entra en la gracia a la iglesia, que es el templo donde estamos nosotros, The church enters in grace, which is the temple where we find ourselves. que es la iglesia. That is the church. Y la iglesia fue hecha bajo
la gracia. And the church was made under grace. Entonces, aquí es donde presta atención. Here's where you have to pay attention. Aleluya. Hallelujah. Aquí es donde, porque aquí es donde, hermano, nosotros vamos a ver quién es el verdadero tercer templo. Here we're going to see who the third temple really is. El verdadero tercer templo somos nosotros, los hijos de Dios. The true third temple is us, the children of God. Dele palmas al Señor. Give palms to our God. Amen. Somos nosotros el verdadero tercer cielo. Tercer templo, perdón. It's us that are the true third temple. Vaya a Primera de Corintios, Go to 1 Corinthians, capítulo 6, versículo 19. chapter 6:19. Miren lo que dice. Look what it says. ¿O no sabéis What you do not know, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, that your body is the temple of the Holy que está en Spirit, vosotros, which is in you, el cual tenéis de Dios which you have of God, y que no es vuestro? and you are not on your own. ¿De quién es? Who does it belong to? De Dios. God. Ahora nosotros nos damos cuenta que nosotros somos el verdadero tercer So we realize that we are the true templo. third temple. Somos nosotros la iglesia. We are the church. Amen. La iglesia está aquí. The church is here. Ellos todavía están esperando la iglesia. They're still waiting for the church. Y la iglesia ya está. And the church is already here. Amen. Por eso, hermano, ahí se va a sentar el anticristo. That's why the Antichrist is going to sit there. Ahí en Israel, claro, todavía quieren edificar el templo, el tercer templo, hermano, porque ellos esperan algo. They're in Israel. They want to build the third temple because they're awaiting something. Pero esperan algo arquitectónico. But they're waiting for something architectural. Porque ellos no pueden mirar todavía, no pueden ver, tan cegados. They cannot see because they're blinded. Pero usted, But you que está aquí, that are here, tiene que tener entendimiento. you have to have understanding. Amen. Acuérdese, hermano, que por falta de conocimiento, ¿qué dice la palabra? Because of lack of knowledge, what does the word say? Por eso el enemigo tiene cautivos a muchos, porque no entienden lo que es, que somos templo, que usted es el templo. Y usted tiene que cuidar lo que es la adoración, la santidad de Dios. That's why you have to take care of what is worship. What No is the holiness podemos of God. profanar el templo de Dios. We cannot profane the temple of the Lord. Porque el enemigo está esperando que tú profanes el templo The enemy is waiting for you to profane the temple para poderlo destruir. to be able to destroy it. Amen. Quiere atacar el templo de Dios. He wants to attack the temple of God. Hermano, viene ataque contra ataque. Attack after attack comes. Amén. Ahora, hermano, notemos que el primer templo fue de tela. Remember that the first temple was made of cloth, El segundo templo fue de piedra. was of stone, Y el tercer templo ahora es de carne. and the third temple is of flesh. Tócate y pellízcate a ver si eres tela o piedra o eres carne. Pinch yourself to see if you're made of flesh. Pellízcale que está a tu lado, dile, ¿sientes? Pinch the one that's next to you and ask him, do you feel Porque it? si sientes la palabra te tiene que llegar, díganle. If you feel the word, it has to touch you. Amen. Porque uno parece que la Virgen le hablara, hermano. Some look like the virgin is speaking to them. Entonces la iglesia de Cristo es el tercer So the church of Christ is the third templo. temple. Por eso Pedro dice que nosotros somos piedras vivas, That's why it says we are living rocks, las cuales formamos un edificio espiritual. for which we form a spiritual building. Dígale, te están formando, iglesia. Tell them that they're forming you, church. Están formando el templo, están formando un edificio espiritual en ti. They're forming a temple. They're forming a spiritual building in you. Tú eres una piedra viva, dígale. You're a living rock. Tremendo, yo no sé si así Amén. entiende. Cabezón, dile cabezona, ya entiende, por una vez por todas, dígale. Say hard-headed, understand once and for all. A ver dónde metes el templo del Señor, dígale. Where do you take the temple of the Lord? Ask them. En el templo no se le echa licor, no se le echa droga, dígale. In the temple, you don't place alcohol or drugs. Amen. Tampoco el templo se corrompe con prostitución, dígale. The temple should not be corrupted Con with adulterio y prostitution, fornicación. adultery or fornication.
Se respeta la casa de Dios. You respect the house of the Lord. Dígale, no profanes el templo de Dios. Do not profane the temple of God. Porque si no, el diablo también, hermano, la va a destruir. If not, the devil will also destroy it. Amen. Y todo eso va a terminar cuando venga el arrebatamiento, el rapto. And all of this will end when the rapture comes. Y viene el tercer templo falso And the third false temple que están rises construyendo allá en Israel. that they're building in Israel. Así que usted ya sabe ahora, ya entendió que usted es el tercer templo, no es el que está allá. So you understand that you're the third temple. It's not the one that's over there. Es usted. It's you. Nosotros somos el tercer templo de Dios. We are the third temple of God. Qué hermoso lo que Dios hace, ¿verdad? How beautiful what the Lord does. Ahora, ¿quién es la iglesia? ¿Estas cuatro paredes es la iglesia? Now who is the church? Is it these four walls? Es usted. It's you. Aquí nos juntamos todas las iglesias, hermano, una asamblea de iglesias. Here's where all the churches come together. An Usted es assembly una of churches. iglesia. You are a church. Y venimos juntas a esta casa And we come together to this house para alabar a to Dios. worship God. Amen. Hallelujah. Dígale, enciéndete, cabezón, enciéndete, dígale. Tell them, light up, hard-headed. Siquiera di un amén. At least say amen. Un hermano dijo, ¿entiendes, cabezona? A brother said, who's hard-headed? Dígale, enciéndete. Tell them, light up. Tú eres el tercer templo, dígale. You are the third temple. Amen, amen. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:4 porque el tiempo avanza. Let's go to 2 Thessalonians 3:4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, The one that opposes and exalts everything that's called Lord. o es objeto de culto, It's an object of occultism de manera que se sienta en el templo de Dios, in a manner that it sits in the temple of the Lord, presentándose como si fuera Dios. presenting himself as if he was Christ. Aquí estamos esperando que cuando se acabe las 70 semanas de Daniel, So after the 70 weeks of Daniel are over, que ya estamos, hermano, and we're there, ahí va a estar el anticristo. there the Antichrist will be Templo found. profanado por el anticristo. The temple profaned by the Antichrist. Ese tercer templo, This is the third temple. el diablo se va a sentar, The devil will sit there, haciéndose pasar por Dios making mismo. himself be passed as Christ himself. Este es el templo que va a estar en el 70ª semana de Daniel, This is the temple that's going to be in the 7th week of Daniel, donde dice que los israelitas, hermanos, where it says that the Israelites, the van a brothers, poner todo su esfuerzo, are going to place all their effort, todo su trabajo, toda su fe, all their work, and all their faith, pensando que es el Mesías, thinking that it's the Messiah, pero otra vez lo van a profanar. but again, they're going to profane it. No se sabe si ese templo también va a ser destruido por las autoridades en medio de la guerra que va a haber en Israel. No se sabe. I don't know. Not known if that temple is going to be destroyed by the authorities in the middle of the war that's going to be in Israel. We don't know. Pero en Ezequiel capítulo 40 al 48 aparece un templo But in Ezekiel 40:48, a temple appeared. que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. It says the posterior glory will be major than the interior. Pero este no es donde va a entrar el anticristo, sino este va a ser el del milenio. This is not where the Antichrist is going to come. This will be the millennium. Diríamos que aquí entramos en el mensaje, Here we could say that I'm barely entering in the message. porque vamos a ver el verdadero templo y morada del Espíritu Santo, We're going to see the true temple and dwelling of the Holy Spirit, las cuales serían millones de millones, for which would be millions and millions, porque somos nosotros. because that's us. ¿Cuántos templos hay en los países? How many temples are there in all the countries? ¿Cuántos templos? Millones, ¿verdad? Millions of temples. Amen. Qué hermoso, hermano. Por eso dice que cuando llegue el evangelio hasta el último rincón del mundo, When the gospel arrives to the last corner entonces of the world, será el fin. then it will be the end. Entonces todos los templos anteriores, So all the interior temples, ahí hay que extraer las verdades, hermano.
There you have to extract the truth. No solo para saber ministrar, sino saber cómo conducirnos en el templo del Señor. Not only how to know to minister, but how to conduct yourself in the temple of the Lord. Esto nos indica que, hermano, cómo nosotros nos vamos a poder mover aquí en su templo. This indicates how we're going to be able to move in His temple, Pero también cómo conducirnos but how we should conduct ourselves y cómo comportarnos dentro de nosotros. and how we should behave inside of us, Porque somos el tercer templo de Dios. because we are the third temple of God. Somos morada We are dwelling del Espíritu. of the Holy Santo. Spirit. Por eso dice el Señor, aquel que profane su templo, él mismo lo va That's why the Lord says, a destruir. the one that profanes its temple, He Himself will destroy it. Dígale, cuídate de profanar el templo del Señor. Dígale que está a su lado. Be careful of profaning the temple of the Lord. Amen. Cuando sientas un ataque de tentación, dígale, When you feel an cuidado, dígale. attack of temptation, say be careful. No le des rienda suelta, dígale. Don't let yourself do whatever you Cierra want. las puertas del templo, dígale. Tell them to close the doors of the temple. Cierra las puertas de la lengua, dígale. Close the doors of the tongue. Tell them that. Amen. Cierra las puertas de las manos, dígale. Tell them close the temples of the door. Las puertas de los ojos. The temples of the eyes. Las puertas de la cabeza. The temples of the head. La puerta de los pies. The temples of the feet. Hay que cerrar todas las puertas. We have to close all the doors. Las puertas de la boca, hermano. The doors of the mouth. Las puertas de la nariz. The doors of the nose. ¿Qué hueles? Dígale. Tell them, what do you smell? Cuidado lo que hueles. Be careful what you're smelling. Cuidado lo que tomas. Be careful what you drink. Cuidado lo que escribes con tu manita, dígale. Tell them, be careful what you write with your hand. Amen. Porque eres templo. Because you are the temple. Entonces quiero llevarlo a ver cuántas cosas hay. Mire, 1 de Corintios 3:16. I want to take you to 1 Corinthians 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? So you know that we are temple of the Lord Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. and that the Spirit of the Lord dwells in us. ¿Cuántos se gozan con estos, hermanos? How many of you rejoice with this? ¿Cuántos se gozan con esto? How many of you rejoice with this? Amen, amen. Y si no se está gozando, dile, cabezón, ¿no entiendes que tú eres templo? And if you're not rejoicing, say hard-headed, don't you understand that you are the temple? 1 de Corintios 3:17. 1 Corinthians 3:17. Y si alguno destruye el templo de Dios, And if anyone destroys the temple of the Lord, ¿de quién es el templo entonces? then who does the temple belong to? Dígale que está a su lado. ¿Tu cuerpo de quién es? Dígale. Tell them, so your body belongs to who? De Dios. To God. Entonces no es tuyo. So then it's not yours. ¿De quién es? Who does it belong to? De Dios. God. Entonces dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. If anyone destroys the temple of God, God will destroy him. Porque el templo de Dios es santo. Because the temple of God is holy. Y eso es lo que vosotros sois. And this is what we are. Sé santo porque yo soy santo. Be holy because I am holy. Porque mi espíritu mora en ti. Because my spirit dwells in you. Hello. Hello. Amen, amen. La palabra destruir, ¿sabe cuál es? The word to destroy, you know what it means? Violar To violate o profanar. or to profane. Dígale, no violes el templo de Dios. Tell them, do not violate the temple of the Lord. Salmo 74:7. Psalm 74:7. Han quemado tu santuario hasta los cimientos. They have burned your sanctuary to the foundations. Han profanado la morada de tu nombre. They have profaned the dwelling of your name. Dijeron en su corazón, They said in their hearts, arrasémoslo por completo. let's take it completely. Han quemado todos los santuarios de Dios en la tierra. They have burned all the sanctuaries of God on earth. Por eso todo lo hemos visto, hermano. That's what we've seen all. Yo pude ver por qué tanto el enemigo quería destruir el templo. I can see why the enemy wanted to destroy the temple. Y los babilonios lo que hicieron fue quemarlo, hermano. And what the Babylons did was to burn it. Entonces, si esto es la línea So if this is the line entre el Antiguo y Nuevo Testamento, between the Old and New Testament, quiero ir a agarrar el Testamento, hermano, el Antiguo Testamento, I want to take the Old Testament, agarrarlo y extraer una verdad y aplicarlo a nosotros. Y aquí es lo que estamos trayendo, aplicarlo a nosotros del Antiguo, a nosotros del Nuevo Testamento. I want to extract what applies to us from the Old Testament.
A veces de nada sirve una profundidad bíblica, hermano, Sometimes it does not good to have a biblical foundation si no se tiene una aplicación. if you don't apply it. De nada sirve conocer tanta escritura It does not good to know so much scripture si no lo aplicamos a nosotros mismos. if we don't apply it to ourselves. Amen. De nada sirve que te quemes el coco saber y saber y saber y saber y saber tanto. ¿Para qué quieres saber? It does not good for you to burn your head to know so much Si no entiendes ni papa y no lo pone por obra. if you don't understand anything, you don't put it into action. Por eso es bueno entender y ponerlo y aplicarlo. You have to understand, apply it. Vivirlo. You have to live it. Tomar muy en serio lo que tú eres. Take very seriously what you are. Toma en serio Take seriously lo que Dios te dice. Eres mi templo. what God tells you. He tells you, you are my temple. Y el templo de Dios no se profana. And you do not profane the temple of the Lord. Amén. Amen. Dele palmas al Señor. Give palms to our Lord. Amen. Aquí dice que hubo un daño contra el templo. Fue profanado el tabernáculo con fuego. It says the temple was profaned and burned with fire. Ahora traigamos esta palabra en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se puede quemar el templo? Let's bring this word in the New Testament. How can the temple be burned? Ahora, ¿cómo se podría quemar ese templo? How can this temple be burned? Vaya primera de Corintios 7:9, porque ay, hermano, Go to 1 of Corinthians. diga, no te van a echar a gasolina, te van a quemar, dígale. Tell them they're not going to place gasoline on you and burn No you. pienses que es así, Don't think dígale. it's that way. Porque recuerda que le pasaron, hermano, allá a los amigos de Daniel cuando lo metieron en el horno 7 veces. Do you know what happened? ¿Más to caliente? Remember what happened to the ¿Se friends quemaron? of Daniel? Did they burn? No, no estamos hablando de esa llama, de ese fuego. We're not speaking about that fire. That Pero si carecen de dominio propio, But if they lack self-control, cásense. get married. Que mejor es casarse que quemarse. It's better to marry than being burned. Hello. Hello. El diablo, ¿para qué te casas? The devil tells you Vive, what- dale rienda, suelta la hilacha. Go do whatever you want. Quiere quemar tu templo, el templo de Dios. He wants to burn your temple, the temple of God. Dígale que está a su lado, no te vaya a quemar el diablo, dígale. Si Tell estás the one that's fornicando, next to you. cásate, dígale. Don't let the devil burn you. If you're fornicating, get married. ¿Qué estás haciendo con el templo? Dile, cuidado con jugar. Tell him what are you doing with the temple. Be careful of your playing. Con todo lo material del templo. Diga, no puedes jugar con los materiales del templo. Tell me you cannot play with the materials of the temple. Amen. No puedes jugar con los miembros del templo, dígale. You cannot play with the membranes of the temple. Porque es templo y morada del Espíritu de Dios. This is temple and dwelling of the Holy Spirit. Ahora, ¿qué es esto de quemarse? Now, what is this about burning? Es pasarse la frontera de la moralidad. It's to pass the frontier of immorality. Estos son uno de los daños, hermano. This is one of the damages. Por eso Pablo dice, hay inmoralidad. That's what Paul says. There's immorality. No la enfrenten, mejor huyan. Inmoralidad no la enfrenten, mejor huyan. Do not confront immorality. Huyan de la inmoralidad. Run away from immorality. No digan, yo puedo. Don't say I could do it. Hermano, está como aquel que se cree muy, ay Dios mío, no voy a caer, yo la llevo, si yo soy santo. Like the one that says, I'm not going to fall, I'm a saint. Mejor huya. You better run. ¿Qué hizo José? What did Joseph do? Huyó. Ran. ¿Usted se cree más que José? Do you think you're better than Joseph? Tenga cuidado entonces. Then be careful. Amén. Amen. Debemos saber convivir y saber que Dios lo que quiere es que nos cuidemos primero. We should know that what God wants is for us to take care of ourselves Amén. first. Amen. Ahora cuando el Señor estaba allá en el templo de Herodes When the Lord was in the temple of Herod, y vio que no había reverencia, dice que se molestó, ¿verdad? and he saw there was no reverence, he was Sacó el bothered. látigo. He brought out the whip. ¿Sabe qué es lo que tiene que haber? You know what has to Celo be por la done? casa de Dios. Jealousy for the house of the Lord. Cuando esté sintiendo algo, sienta celo. Dígale que el Señor te reprenda, Satanás, con estos pensamientos. When you're having these bad thoughts, said the Lord rebuke you. Tengo Satan. celo por la casa de Dios. Tell him, I have jealous for the house of the Lord. Fúmate esta, que se lo fume tu abuela, diablo mentiroso. Soy templo de Dios.
When he says smoke this out, you smoke. You tell your grandma to smoke it, lying devil. Mira This is the house aquella, of the Lord. 60, 90. Tu abuela, yo no miro a nadie. Look at that one. She's 69. Mis ojos son santos. Your grandma, I don't see no one. My eyes are holy. You tell the devil. Amén. Mis ojos son santos. My eyes are holy. Tiene que sentir celo, hermano. You have to feel jealousy, my brother. Amén. Porque es templo de morada Because you're the del you're the Espíritu one de Dios. of the Spirit of Ahora, God. si es aquí también, esta es la casa de quién? Del pastor Héctor. So now here, this is the house of the Pastor Hector. Si alguien, hermano, está viendo su teléfono y está viendo cosas inadecuadas dentro de la casa, también tiene que sentir celos. If someone's seeing their phone and seeing inadequate things, you have to feel jealousy also. Saque su cinturón y dele duro. Ay, Bring your belt out and hit him hard. Jesús sacó el látigo, ¿verdad? Jesus brought out Usted the también whip. dígale, ¡hey! You also say, hey, De la casa del Señor. this is the house of the Lord. Respeta. Respect. Amén. Amén. Si no, llámeme. Yo saco el cincho. If not, call me and I'll bring out the belt. Si usted no tiene valor. If you don't have the bravery. Amén. Más si toca un instrumento aquí, hermano, More if they play an instrument here, le doy doble. I'll hit them twice. Amén. Gloria a Jesús. Dele palmas al Señor entonces. Give palms to the Lord. Vaya a Ezequiel 5:11. Go to Ezekiel 5:11. Por tanto vivo yo, For which I say, declara el Señor Dios, declares the Lord God, que por haber profanado mi santuario for having profaned my sanctuary con todos tus ídolos detestables with all your detectable idols y con todas tus abominaciones, and with all your abominations, yo me retiraré. I will remove myself. Mi ojo no tendrá piedad My eye will have no pity, y tampoco perdonaré. and I will also not forgive. Hay algo que al Señor no le da lástima para castigar. There's something that the Lord is not afraid to punish. Es no tener compasión por el templo. It's when you don't have compassion for the Y temple. tener idolatría, la idolatría, hermano, And the idolatry es poner cualquier cosa primero antes que a Dios. is to place anything before God. Que muchos, no, pastor, ya tiré la Guadalupe. No, Pastor, I threw the St. Mary away. Ya no tengo nada colgado. I have nothing hanging anymore. No, No, en tu cuerpo. in your body. Pero en el ser espiritual estás lleno de estatuas. But in the spiritual being, you're full of statues. Llevamos muchas veces los ídolos por dentro. Many times we carry the idols inside. Hello. Hello. A veces el viejo es una idolatría, hermano. Sometimes the old man, he's in idolatry. No puedo vivir sin ti, mi amor. Sin ti me muero, mi vida. I cannot live without you. My love without you, I die. Si tú no vas hoy a la iglesia y me quedo contigo, mi amor. If you don't go to church today, I stay with you, my love. También viejos que le hacen caso a la mujer. Si no va la mujer, no viene el viejo, hermano. There's also a man that listens to the woman. If he doesn't come, she doesn't come. Amén. Y mire, hermano, ¿qué dice su primer mandamiento? So what is his first commandment? Adorarás al Señor tu Dios You should worship the Lord your God por sobre todas, over las all cosas. things. Amen. sobre tu casa, sobre el banco, sobre la cuenta bancaria también, Over your house, over the bank account, sobre el viejo, sobre la vieja, sobre los hijos. over the old man, the old lady, the children. ¿Quién te manda a ser templo de Dios, pues? Who sends you to be the temple of the Lord? Aquí danzamos, adoramos, ¿verdad? Here we dance and we worship. Gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Pero prepárate porque vienen ataques, porque eres templo. Be prepared because attacks are coming because you are the temple. Ay, pastor, ya me voy porque aquí me sacan la lengua y no me hablan las hermanas. Oh, Pastor, I'm leaving because they Ataques. stick their tongue out. The sisters don't speak to me. Those are attacks. Me rechazan, ataques. They reject me, attacks. No me toman en cuenta, no me dan un puesto, ataques. They don't take me into account. They don't give me a position. Those are attacks. Resiste. Resist. Porque cuando haya pasado la prueba, entonces viene la bendición. When the test had passed, and the blessing shall come. Amen. ¡Y a su In nombre! His name.
Entonces tenemos que sacar toda la idolatría del templo de Dios. We have to remove all idolatry from the temple of Hay que God. sacar todo lo que hay en nuestro corazón. We have to remove everything that is found in our heart. Todo. Everything. Como pastor, How, pastor? hay que ministrarse. You have to be ministered. Amen. Todo. Everything. Ay, pastor, me da vergüenza. Saque la vergüenza. Oh, pastor, I'm embarrassed. Remove Saque la que no es de Dios. Remove it because it's not of God. Todo. Everything. Amen. Amén. Amen. Hay muchos que se creen tan espirituales, hermano, There's many that believe that they're very que spiritual, piensan que no tienen idolatría. that they think they don't have idolatry, Amén. Pero muchas veces la tienen en sus ojos puestos en el pastor. many times they have with their eyes placed on the pastor. Si mi pastor no viene, no voy a la iglesia. If my pastor doesn't go, I don't go to church. Va a predicar la hermana Blanca, no voy. My Sister Blanca is going to preach, I'm not going to Va a go. predicar la hermana Lisa, menos voy. If Sister Lisa preaches, less, I'm not going to go. Ay, y más si está el hermano Gedeón, el hermano Julio, no, menos voy. And more if Brother Julio's there, I'm not going to go. Cuidado. Be careful. Eso se llama idolatration. That's called idolatry. Amén. Amen. Entonces dará pastor idolatría, ¿verdad? So then that's idolatry, pastor idolatry. Sáqueme de su corazón, sáqueme, no me ate ahí. Remove me from your heart. Don't bound me there. Huya. Dígale que está a su lado, cuidado tener pastor idolatría, dígale. Tell the ones next to you, be careful if you have pastor idolatration. Ezequiel 28:18. Ezekiel 28:18. Por la multitud de tus iniquidades, By the multitude of your iniquities, por la injusticia de tu comercio, by the injustice of your commerce, profanaste tus santuarios. you profane your sanctuary. Y yo he sacado fuego del medio de ti, And I have removed fire from inside of que you te ha consumido, that has consumed you. y te he reducido a ceniza sobre la tierra, And I have reduced you to ashes upon earth, a los ojos de todos los que te miran. upon the eyes of all that see you. ¿Sabe qué es esto? You know what this is? Ganancias mal habidas. Earnings that are wrongly done, Las ganancias mal habidas. or bad earnings. ¿Sabe cuáles son ganancias mal habidas? You know what these bad earnings are? Cuando haces negocios turbios, When you do torcidos. businesses that are twisted. Cuando entregas paquetitos. When you give little packets. Cuando entregas sobrecitos. When you deliver little envelopes. Hello. Hello. Cuando vendes carros por buenos, When you sell malos cars por bueno. that are bad as good. Cuando trabajas y no cumples las horas y alguien te poncha en tu trabajo. When you work and you don't fulfill the hours and somebody clocks you in. Hello. Hello. Ganancias malas habidas. Esto profana el santuario del Señor. These are bad earnings and this profanes the temple of the Lord. Vendes cosas robadas. You sell things that are stolen. Hello. Hello. ¿Eres templo? Your temple. Cuidado con el comercio. Be careful with the Mal habido. commerce that is wrongly earned. Amén. Amen. Son ganancias deshonestas. These are earnings that are dishonest. Amén. Amen. Estos son como los pastores también, que usted sepa que están agarrando ahí, hermano. These are like the pastors, you know, that they're taking. Pastoreando. Son pastores asalariados. These are pastors with a salary. Ya no es la iglesia, ya es lavandería, lavado de dinero. Now it's not the church, it's the laundry of money Eso, hermano, eso es mancha. that stains. Y eso, hermano, es manchar el templo de Dios. And that is to stain the temple of God. Ya manchaste el ministerio, se manchó, hermano, esa obra. You stain the ministry, that work is stained. Por eso el templo de Dios tiene que estar limpio, santo. That's why the temple of the Lord has to be clean No and podemos holy. profanar el templo de Dios. We cannot profane the temple of God. Porque si no, el Señor se va a encargar de destruirlo. If not, the Lord will destroy us. Vaya pasando los de la alabanza. Malaquías 2:11. Malachi 11:12. Deslealtalmente Disloyally, ha obrado Judá. Judah
has worked. Y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén. Abomination has become Israel and Jerusalem. Pues Judá ha profanado el santuario del Señor, Judah has profaned the temple of the Lord que él ama, that he loves. y se ha casado con la hija de un Dios extraño. And he has married the daughter of an unknown God. Dice que Judá ha profanado el santuario del Señor. ¿Judá qué es? Judah profaned the sanctuary of the Lord. Alabanza. Entonces la alabanza se puede profanar. So then the worship can be profaned. ¿Cuál es el santuario de Dios ahora? So what is the sanctuary of God Es now? usted. You are. Amén. Amen. Entonces, dígale que está a su lado. Tell the one that's next to you. ¿Qué música oyes? What music do you listen to? Amen. Hello. Hello. ¿Qué música estás oyendo en tu casa? Te pones tus audífonos, dígale. What music are you listening at home when you put your hearing aids on? Y en la iglesia vienes, dígale, y vienes a cantarle al Señor. In a church you come to sing to the Lord. Hello. Hello. Amen. La música te puede contaminar. The music can contaminate you. La música es tan poderosa que hasta el enemigo lo sabe. The music's so powerful that the enemy knows. ¿Qué pasó? ¿Se acuerda usted en el libro de Daniel? Do you remember in the book of Daniel? Habían hecho una estatua. They have built a statue. Y dice que al sonar del hermano de los instrumentos musicales, When the instruments started to play, la gente fuera a adorar, pero era la adoración ¿a quién? people went to worship, but the worship was made Al diablo, al son del tamborín. to the devil, to the sound of the tambourine. Adoraban la estatua. They would worship the statue. Cuidado porque la música ministra el alma. Be careful, music ministers the soul. Amen. Por eso muchos hermanos cuando, ay Dios mío, que de pronto van y oyen su música que los ministraba antes. All of a sudden, when those go listen to the music that ministered them before, Y si su alma no está limpia, todavía está eso ahí. and if their soul's not clean and that's still there, Me acuerdo de mi ex. I remember my ex. Esa es la que me dedicó. Y empiezan a llorar, hermano. That's the one that yelled at me, and then they start to cry. No lo puedo olvidar. Esa fue. I cannot forget about it. It was her. En la noche gris, oigo el eco de su voz. At night, I hear the echo of her voice. Hello. Hello. Mire, muchas hasta se tapan, hermano. Some even cover themselves. Cuidado lo que oyes, dígale. So be careful what you hear. No profanes el templo del Señor. Póngase sobre sus pies. Do not profane the temple of the Lord. You may stand up. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Quiero estar en tu presencia Sí, Señor. y poderte contemplar. Dígale, necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. Poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Sí, Señor. Dile, dame de beber. Gracias, Jesús. Gracias, mi Rey. Necesito más. De beber De tu manantial.
Gracias, Jesús. Bendice a tu iglesia, papá. Gracias, Padre Santo. Bendícelos, guárdalos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Todo el tiempo. Señor Jesús, te adoramos, Señor. Aleluya.